nada, interesante el tema de hoy. A mí personalmente es un trabajo de Freud muy cortito, pero muy interesante. Y bueno, me gustó más lo que me tocó además bastante personalmente en mi propio análisis y en mi propio estudio de la novela familiar. Me pareció muy certero porque ya os digo, lo viví y luego lo comentaré un poco. Es el año 1908 cuando Freud lo escribe, es un articulito pues que lo puse ahí en el grupo, ¿no? Con unas 4 páginas y bueno, lo que nos viene a contar es la idea, ¿no? De que ya la Freud le venía rondando, que observaba en los pacientes y era la presencia de un relato muy, muy fantasioso en los pacientes, en el que aparecían en esos relatos distorsiones sobre el origen, los progenitores y sobre todo era un mecanismo de separarse, desasirse de la autoridad parental. En el diccionario de Laplace viene una buena definición. Dice, es la expresión que crea por Freud para designar fantasías mediante las que el sujeto modifica imaginariamente sus lazos con sus padres, imaginando, por ejemplo, que es un niño encontrado, y tales fantasías tienen su fundamento, nos dice en el diccionario de Laplace, efectivamente, siguiendo el artículo en el complejo de Edipo. Inicialmente, pues el niño pues parte de en la teoría, de una máxima idealización, el deseo de ser como los padres, pero va pasando por distintas etapas en la manera de vincularse y hay una cuestión y es que conoce a otros padres diferentes de otros niños según se desarrolla e incluso aparecen los hermanos con el sentimiento de rivalidad. Eso produce disgustos en el niño y va dándose cuenta que hay otros padres, o siente que otros padres pueden ser preferibles en muchos aspectos a los propios. Entonces, en el trabajo de Freud de la novela familiar, se puede ver que posterior a esa idealización inicial de los padres hay una actividad de fantasía y ese niño es como si tratara de deshacerse de alguna manera de unos padres a los que menosprecia y los sustituye por otros. En el texto, Freud nos dice que es de padres de posición social más elevada y utiliza experiencias de la vida cotidiana para toda esta actividad creativa. En el trabajo hay como un primer periodo no sexual dentro de la novela familiar y posteriormente aparece un segundo periodo en el cual aparecen ya con un carácter más sexual diversas historias acerca de la manera del proceder amatorio de los padres, sobre todo de la madre, y que también le permite pues, lidiar, rivalizar con los hermanos y suplantar de alguna forma, reemplazar al padre real por otro cualquiera. Lo interesante del trabajo es que se enmarca en cuestiones que ya hemos empezado a tratar desde 3 ensayos, es decir, se basa también en las cuestiones ya que Freud había hablado sobre las teorías sexuales infantiles y sobre la cuestión que trataremos más adelante del complejo de Edipo. En esa zona es donde este trabajito de Freud se enmarca. De alguna manera, el trabajo como tal no fue un trabajo que él hiciera como destinado no a la publicación dentro de lo que eran sus obras, sino para otro psicoanalista, para Otto Rahn, y Otto Rahn escribe un trabajo, El mito del nacimiento del héroe, y Freud, que tenía bastante aprecio a Otto Rahn,
pues le envía de alguna manera o coloca este trabajo. En principio eso nos dice vamos, el tomo 9 de Amor Roto, nos lo dice el traductor Strache, ¿no? Que digamos está incluido ese trabajo ahí, por eso es tan cortito y tampoco realmente Freud desarrolla como en otros, no de una manera mucho más exhaustiva sus teorías. Eh, Realmente no es solamente la cuestión de que la novela familiar buscara la sustitución de los padres originales por otros de mayor posición económica. O sea, eso sería un aspecto, pero no es solo eso. Nos preguntaríamos si la cuestión estaba enmarcada en el contexto social donde se vivía, pero lo fascinante, en mi opinión, es que durante todo este desarrollo y leyendo esta novela familiar de neuróticos, se está viendo, ¿no?, como entre líneas, de alguna manera, todas las elaboraciones que el propio Freud había o estaba desarrollando con gran intensidad sobre la cuestión del complejo de Edipo. Eh, Realmente es algo que forma parte de la vida, del fantaseo de los neuróticos, de los que ya que como normales, no, normales, perversos, eh, psicóticos, pues nos podamos encontrar entre los neuróticos más adaptados de alguna manera. Las situaciones van efectivamente más allá de que los padres tuvieran mejor posición socioeconómica o simplemente deslegitimar a nuestros hermanos. Pero a mí me resultaba interesante tomarlo, por ejemplo, en el momento actual, en el caso, por ejemplo, de las personas adoptadas. Y en las personas adoptadas hay una teorización fantasiosa en muchos casos, y yo por lo menos lo he escuchado de pacientes que han sido adoptados, sobre qué hubiera sido su vida con los padres biológicos de los cuales muchas veces no llegan a tener noticias. Y llegando incluso a rechazar a los padres adoptivos pese a todo lo que brindan estos. Esto podría formar parte también de lo que sería la estructura de la novela familiar del neurótico. Otra situación común en la clínica y en los análisis hace referencia al deseo de ser hijo de otras parejas, por ejemplo, los tíos, los abuelos, cualquier otro miembro de la familia extendida, pero no de los padres. Eso es lo que os comentaba en el caso mío. Yo tuve un vínculo vamos, muy intenso en un momento de mi vida, entre los 5 años aproximadamente, con mis tíos, era la hermana de mi madre y su marido y una prima, y pasé, bueno, ellos vivían en Galicia, en Vigo, y yo, por distintas circunstancias, pasé unos periodos prolongados con ellos. Y yo en mi análisis recuerdo, o sea, que prácticamente era como un deseo de que estas personas constituyeran o fueran de alguna manera siendo consciente de quiénes eran mis padres, pero me sentía efectivamente en el sentido este freudiano, ¿no? Como si pudieran ser un constructo de esos, de una otra familia, de unos que fuesen padre, madre y mi prima, que era prima hermana, de hecho la consideraba como hermana. Es muy curioso, ¿no? Cómo en el análisis surgen estas cuestiones también de los abuelos, de cualquier otra familia extendida, pero no de los padres. ¿Por qué esto? Pues a este deseo único de cada analizante puede ser que pueda relacionar, exactamente ese no era mi caso, sentirse rechazado, poco querido, valorado. A veces son conflictos también que puede haber entre los padres, y encuentras pues que en una otra familia hay un sentimiento de una otra acogida, entonces se empiezan a desarrollar ese tipo de fantasías. Eh, el ser hijo de otro padre, también aunque de la misma madre, también podría incluirse dentro de fantasías incestuosas y dentro de la novela familiar. Ser hijo de la madre, el abuelo o la madre y un tío, y entrando aquí diversas rivalidades, pero también por otras muchas circunstancias
que las que propiamente plantea Freud en su texto. Por tanto, vemos que la novela familiar adquiere un carácter bastante más amplio, se puede dilucidar más allá también de lo que Freud nos planteaba. La utilidad o finalidad de la existencia de estas novelas familiares, digamos, vemos que esa idealización de los padres de la primera etapa pasa a la degradación, a un desprecio en esa segunda etapa y se rompe un orden que estaría previamente establecido con los padres, digamos, dados y nuevos intentos de otro tipo de vínculo. Y empezarían también fantasías sobre el propio origen del sujeto, la constitución también del ideal del yo, y este ideal del yo, parte del superyo, pues se va construyendo desde esta novela familiar, con lo cual se hace mucho más complejo porque son distintas figuras en las identificaciones las que pueden entrar en la construcción del aparato psíquico. Algo interesante de esto que Freud plantea. Eh, por otro lado, mmm, hay una cuestión en la novela familiar en que las vivencias infantiles parten de una historia, la propia historia, ¿no?, que cada uno de los niños eh, pueden tener como un principio de realidad que se le muestra. Pero hay la parte de la realidad psíquica donde se va produciendo una adaptación a las propias necesidades del momento. Entonces hay una reconstrucción, hay resignificación de las vivencias infantiles, se toman acontecimientos del pasado, lo podemos ver en cómo cada paciente trae a la sesión el material y se pueden encontrar nuevos sentidos. Y Freud en el trabajo realmente dice que, bueno, que al final del proceso, de alguna manera, hay cierta reconciliación, podríamos decir, ¿no?, de alguna manera, del niño con los padres del origen, los padres, podríamos decir, reales. Eh, Quería tomar bueno, para tratar un poco de, de llevar esto a algo más práctico, quería poner un ejemplo clínico de la televisión, en concreto de una serie, vamos, una serie, yo la empecé a ver hace tiempo, venía en CDs, a lo mejor la conocéis, en Terapia, es una serie que, bueno, es una serie israelí y luego, bueno, hubo dos adaptaciones, una adaptación se produjo anglosajona y luego hay otra argentina que se puede ahora ver en YouTube y realmente, bueno, trata de las sesiones que realiza un terapeuta, en el caso de la serie argentina es Guillermo Montes, y luego os lo puedo pasar fin, la viñetita que he sacado, os la pasaré luego al chat. Es una viñeta en la que este terapeuta con orientación analítica recibe en su consulta y en la que traigo a Julián, que es un adolescente homosexual rebelde de 17 años y está cursando estudios en la escuela secundaria. Entonces, en una de las sesiones que realiza, el chico lleva lleva un problema por ser adoptado, es un niño chico, un adolescente adoptado, y de repente aparece un personaje que es la madre biológica, y Claudia, y este chico llevaba toda su vida sin conocerla ni tener noticia de ella. Entonces, a lo largo de las sesiones, el chico va desarrollando pues un malestar continuo que se dirige a los padres biológicos que en principio eran desconocidos
y en la fantasía a los padres biológicos se refiere despectivamente como un padre, el suyo descalificado, y la madre biológica la llama puta drogadicta. Es un elemento que aparece en el, digamos, en el trabajo, en la serie, en el escrito. Dice, es una puta drogadicta y lo podemos ver en la viñetita, luego que os puedo poner. Y los padres adoptivos son también criticados. Los critican, en este caso, ahí sí que entraría de la novela, los adoptivos, por las limitaciones económicas. Dicen que siempre está hablando el chico del dinero y que no son activos en el rol de padres, y ahí menciona a su madre en concreto, la madre adoptiva, que es Marisa. Y entonces van surgiendo historias fantaseadas y Julián se puede mostrar ante los demás como huérfano y se plantea junto a sus padres adoptivos que él es un huérfano y sus padres son unos indigentes, de alguna manera. Construye cualquier tipo de historia para sustentar la situación económica de la familia y a la vez permanentemente atacarles. Y lo que no queda claro y queda difuso es el límite entre el ataque a los padres biológicos porque le habían abandonado y, por otro lado, los adoptivos por su crianza. Con lo cual, lo que está manifestando es la rabia a los padres adoptivos, a que no, según él, no es lo suficientemente atendido, y la falta del instinto maternal de la madre adoptiva Marisa. ¿Qué pasa entonces? Al reaparecer esta Claudia, que es la madre biológica, en Julián reactiva toda la novela familiar. ¿Por qué? Porque le hace contrastar la familia que tuvo con la que hubiese podido tener de no haber sido dado en adopción. Así se puede ir viendo cómo el contacto reiterativo de la madre biológica a través de llamadas, mensajes de voz y cartas despierta en Julián sentimientos encontrados. Por una parte, le parece importante haber sido buscado y tomado en cuenta, pero por otra parte, se resiente de la adopción y el abandono que esta señora Claudia le había hecho. Y esto encima incrementa su malestar y rechazo a los padres adoptivos, porque los describe como indiferentes, poco cercanos, por ejemplo, el padre Roberto, y sin embargo, a medida que avanza la historia, logra admitir que pese a la incomodidad, por lo menos ellos tomaron un trabajo de cuidarle, hubo un cierto rol paterno y parece que va reconociendo y agradeciendo Julián, que eso precisamente Freud lo manifiesta en el trabajo como la parte en la novela familiar donde se produce como cierto reencuentro con este caso, aunque son adoptivos, pero bueno, han hecho la función paterna. Y luego está el terapeuta, este tal Guillermo, donde la transferencia es muy curiosa, no es siempre positiva, es muy retador. Y también el terapeuta en este caso es atacado, criticado, hay comentarios intrusivos, se ve en la serie sobre la vida privada, familiar, de índole sexual, o sea, realmente es un paciente muy toca narices, muy toca pelotas este Julián, y muy agresiva contra él, sobre todo cada vez que cuando Guillermo, el terapeuta, le señala, le interpreta y le hace sentirse vulnerable y sobre todo contactar con el dolor de los padres ausentes. A veces hay una escena donde, bueno, pues se dan el puño, parece que hay una transferencia a veces como con buena onda con este Guillermo, y se desplazan críticas, rabia, descalificaciones a su vez sobre el terapeuta. Pero en el fondo es una apuesta a prueba. Yo creo que a partir de que el terapeuta pues pudiera quererle, pudiera tolerarle, pudiera en definitiva aceptarlo, contenerle, no solamente, ahí está la cuestión, como un paciente, sino como hijo. Es decir, con lo cual también él genera de nuevo pues
fantasías que se pueden reactivar a nivel transferencial o un representante paterno, un vínculo seguro, el terapeuta, donde a pesar de la hostilidad que manifiesta él, pudiera parecer que el espacio de la terapia sería para el chico un espacio de un refugio ante dificultades de la vida, de un chico solo, necesitado de aceptación y sobre todo de contención. ¿Qué es lo que representa? Pues lo interesante, yo creo, bueno, de esta viñeta que podéis perfectamente ver ya digo, tecleando en YouTube, y os dejaré también el enlace, es que no solamente están ahí los elementos de la realidad familiar complicada, ¿no? Los padres biológicos inexistentes, los adoptivos insuficientes, lo que puede ser tener una madre más cercana. Lo que muestra, yo creo, es precisamente esta novela familiar en el registro de la fantasía, y es la denigración. O sea, lo que hay, yo creo que es muy importante que Freud marca la denigración de esos padres originales, que en este caso son adoptivos, el deseo de sustituirlos, justo lo que Freud marca, por otros que resulten mejor, y lo cual se ve en su máxima expresión, curiosamente, cuando aparece Claudia, porque la madre biológica es además una mujer en concreto, que él la había llamado antes la puta, drogadicta, esta que es una mujer que tiene una posición socioeconómica importante. Y luego la vuelta al cariño, al respeto, como Freud marca, la idealización de los adoptivos. Es como un retorno. En el caso de Julián, esto es posible una vez que se quiebra el status quo familiar con la reaparición de Claudia. O sea, lo que mueve ese proceso es que Claudia aparece como real. Y entonces ahí es donde Julián termina pues sintiéndose parte de la familia y desea continuar viviendo con estos padres adoptivos, y de hecho rechaza la posibilidad de vivir con la que sería su madre biológica. Es un caso complicado y bueno, yo creo que la cuestión y nos plantea dudas, y es la cuestión a veces sobre conocer la verdad de la adopción, las fantasías que se mueven, las paradojas que están ahí, y tal vez este tipo de pacientes, como aparece en la serie, pues probablemente les es útil construir, ¿no? De alguna manera esa propia novela familiar. Y esta novela familiar y que se escenifica en la adolescencia, como en el caso de Julián, pues permite a ellos integrar, estructurar preguntas y respuestas por los orígenes, y a la vez pues poder vivirse y sentirse merecedores de alguna manera de un lugar como hijos, ¿no? Dentro de esa estructura eh, inicial, podríamos decir, de familia. Y para terminar un poco y que podamos también entrar en el debate, hay una cuestión en la novela el trabajo de Freud donde hace esta mención a este término, bueno, en latín, ¿verdad? Que tanto hemos oído, pater semper incertus es mater certissima. El padre siempre es, esa frase me ha resultado curiosa y quería hacer una reflexión también de ella. Eh, eh, Efectivamente aparece ahí, y bueno, quería hacer una pequeñita, ¿no? Mención, una pequeña deriva muy cortita y espero que sencilla hacia Lacan, y hay un momento en que Lacan menciona a Levi Strauss en uno de los seminarios, y hablando del mito del Edipo, viene a decir que la cuestión no es solamente es saber si el niño va a tener sexo con la mamá o no,
sino que a mí lo que me ha resultado interesante, lo que sostiene el mito de Edipo es la siguiente pregunta: si se nace de uno solo o bien de los dos. Una cosa que me resultó ahí curiosa. Y habría una pregunta secundaria. ¿Lo mismo nace de lo mismo o bien de lo otro? Según Levi Strauss, en la variación freudiana se trata de comprender cómo uno puede nacer de dos. ¿Cómo es posible que no tengamos un solo progenitor, sino una madre y además un padre? El propósito del escrito reside en la interrogación por este dos de la novela familiar claro, del neurótico. Eh, realmente, y sostenemos, realmente no hay dos, sino más bien un uno. Y ese uno, el padre, claro, el padre semper incertus, es cierto, es el cual puede tener diversas variaciones a lo largo de la novela neurótica, como es escrita por Freud. Esta es la cuestión central del escrito. Es decir, ahí hay un punto fijo que podemos discutir que tendría que ver con la cuestión de la madre. La novela familiar del neurótico se sostendría en el interrogante de Levi Strauss acerca de la reproducción bisexual y la cuestión del origen. La respuesta de la fantasía neurótica es la frase medular que permite el intercambio de lugares en el mito. Pater semper incertus es, mientras que la madre es certísima. Así sostiene Freud en una afirmación clave que la novela familiar experimenta una curiosa limitación, que se conforma en enaltecer al padre. Eso es lo que al final termina apareciendo. Y la piedra de toque del mito es la imitación, la limitación en el niño, donde termina entrando entre enaltecer al padre o la propia rivalidad de él. Interesante porque hay muchos intercambios de lugares del padre en la novela familiar del neurótico. Y Freud lo realiza señalamientos con relación a las hostiles imaginerías del niño hacia el padre en base al Edipo. Dice Freud, solo en apariencia son infieles y desagradecidas. Estos y nuevos y más nobles padres, que son los de la fantasía, están íntegramente dotados con rasgos que provienen de recuerdos reales de los padres inferiores verdaderos, de suerte que el niño en verdad no elimina al padre, sino que lo enaltece. Interesante, porque al final de la novela, ¿no? Lo que termina apareciendo en esa fantasía, y es lo que ayuda, yo creo, lo que me parece interesante del artículo de Freud, que enlazaría con el complejo de Edipo, mi opinión es una cierta, en todo el entramado, reconciliación, ¿no? Con esa figura del padre, y establecer precisamente el límite que nosotros pues lo llamamos y lo trabajaremos, ¿no? Cuando estemos también con la cuestión del Edipo en relación a la castración. Y bueno, lo voy a dejar aquí para que, bueno, podamos un poco dialogar y, bueno, que surjan dudas y cuestiones sobre este tema. Muchas gracias. Adelante con los Bueno, comentarios. gracias, Alfonso, con el recorrido. La verdad que es un texto que te remite todo el tiempo a la clínica, como vos decías, ¿no? A la clínica de los pacientes que atendemos y a la clínica de nuestros propios análisis. Yo me quedé pensando en algo que decías, ¿no? De que a veces hay dificultades en esto de construir la novela familiar. Y entonces esto me hace pensar dos cuestiones. Por un lado, que la novela familiar sería, y esto va como pregunta, ¿no? También, ¿sería una construcción del sujeto? Y por otro lado, en lo referente al padre, a lo último que traías, ¿no? Si justamente esta construcción de la novela familiar apunta en algún punto a sostener al padre en el lugar del ideal. Totalmente de acuerdo, Claudia. Yo pienso que ese es
el entramado, ¿no? que está ahí es una construcción que permite eso, permite sostener de alguna manera ese lugar, es lo interesante. Por eso comentaba, claro, porque a veces surgen conflictos, ¿no? O sea, para la entrada al Edipo, o sea, la cuestión para que se puedan separar tiene que haber una articulación en lo teóricamente magnífico, ¿no? De unos padres haciendo cosas que se amen unos a otros, entonces el niño puede, con esa sensación de seguridad, entrar hacia la cuestión del Edipo con sus padres. Pero eso no pasa, porque muchas veces porque hay conflictos en los padres, porque un padre viaja, porque un padre no esté. En el caso mío, bueno, pues sucedía que mi padre por cuestión de trabajo viajaba, en aquel momento había una cierta conflicto que luego pude verificar, ¿no? Entre mis padres y yo, mi recuerdo era precisamente, inicio un recuerdo en 3 años con una relación con mi padre en un viaje que hacía por la Costa Brava y de un siguiente recuerdo que aparecía en Vigo, ¿no? Con mis tíos, ¿no? A mí aquello me llamaba la atención, ¿no? Me llamaba la atención tener esos dos recuerdos muy nítidos y correspondientes luego y corroborados, ¿no? En concreto, que habían sido recuerdos ciertos. Yo estaba en Vigo, y había cosas muy curiosas que aparecían en el análisis, ¿no? Entonces, yo creo que ciertas conflictividades, ciertas situaciones nos permiten, ¿no? Desde la realidad psíquica hacer unas construcciones que luego en la identificación nos permiten sostener, bueno, pues el marido y a mi tío, me acuerdo que era una bellísima persona, pues de algún modo, para aquel niño que era yo, pues tenía elementos de idealización y elementos no que se construían. Y cuando pasa luego hacia la adolescencia o pasa otro momento, te reencuentras o te puedes reencontrar unas veces sí, otras no, con tu padre, ¿no? Digamos, real, y bueno, y lo que dice Freud, y entonces colocamos en él cosas que se habían puesto en otro lado. O sea, a mí lo que me parece magnífico del trabajo es la construcción de cómo es la realidad psíquica y cómo nos vamos sosteniendo, como bien dices, Claudia, para sostener, pues bueno, tras toda la temática edípica que trabajaremos, digamos, bueno, pues en ese matar al padre, pues bueno, pues al final nos reencontramos, podemos rivalizar, etcétera, con él, pero lo mantenemos como función, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que Freud es un artículo realmente en pocas hojas, muy exquisito en ese sentido. A mí me recordó, porque con esto de la certeza, digamos, de la madre, ¿no? El famoso dicho de madre hay una sola, ¿no? Sí, Y, y en Argentina se decía padre padres a patadas. esa patada. Eh, claro, lo que pasa es que tal vez el tema de la certeza o del vínculo que se establece con una madre eh, es tan particular porque hubo un momento, en algún momento de nuestra existencia, en que formamos parte de ella, ¿no? Entonces, hay algo de un registro que para mí es mucho más profundo y que es inexplicable, ¿no? Y que es ese proceso de separación, digamos, ¿no? Y de corte. Yo siempre digo que hay como tres conceptos para mí que son como esenciales para mí. Uno de ellos es el corte, la pérdida y la muerte, ¿no? Esos tres elementos nos van a dar vueltas por la vida a lo largo de toda nuestra vida. Lo que pasa es que cuando hablaste de eso, de esa certeza y de todo esto, me recordó una escena, ya que hablaste de ficciones, de una película que no sé si han visto, que se llama Matrimonio a la Italiana, con Ujú. Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Sí. Y yo no me acuerdo exactamente la película, tendría que volver a verla porque la vi hace muchos años, pero sí me acuerdo de que todo tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, que Sofía Loren es una prostituta y el Marcello Mastroianni eres uno de sus clientes, pero es el que la mantiene, ¿no? Y ella tiene 5 hijos. Y hay un momento donde le dice que uno de esos 5 hijos es hijo de ella, de él, ¿no? Y entonces él le dice que quiere saber cuál es de los 5. Y ella le dice que no se lo va a decir. Y creo que en toda lo largo de la película no se lo dice, porque si se lo dijera,
lo trataría en forma distinta, digamos, de los Ujú. otros 4 hijos, ¿no? Entonces, claro, Sí, ahí pensaba un poco, digamos, esta cuestión tan visceral que puede tener la madre, que no es que el padre no lo tenga, pero me parece como que el padre tiene una función más simbólica que lo visceral que tiene la madre, ¿no? sí, 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 es otro cierto. concepto también importante que mencionaba Alfredo es el tema de la realidad psíquica, ¿no? Porque a veces suelen preguntarnos, sobre todo la gente ajena al psicoanálisis, si nosotros no tenemos preocupaciones de, por ejemplo, que los pacientes nos mientan, ¿no? En Mm, el relato que nos hacen de su historia, como si la cuestión de la verdad y la mentira fuera algo que cuenta en el sentido como lo entendemos en la cotidianeidad. Y justamente me parece que pensar esto de la realidad psíquica, que viene muy de la mano con la novela familiar, porque es esto, es decir, cómo cada uno hace, ¿no? De su historia y de las vivencias y de los vínculos y demás, una versión, ¿no? Que es la versión que es indiscutible. ¿Quién puede discutir la versión de aquel que está contando algo de su historia en el marco de un análisis? Nosotros no nos preguntamos si eso es verdad o es mentira. Lo tomamos como una verdad subjetiva y que tiene cuenta en tanto para ese sujeto eso es lo que ocurrió, o eso, esa es la madre que tiene, o ese es el padre que tiene, exacto. aunque entren en la crítica, aunque sean cuestionados, aunque sean odiados incluso, o demasiado amados, digamos, es por eso hablábamos recién de la construcción, ¿no? De cómo Claro. cada uno arma de su historia una escritura que es la que después se relee y se revisa y se reescribe en el marco de un análisis, ¿no? Claro, claro, eso es muy interesante, exacto, Claudia, porque, claro, y es complicado el transmitirlo fuera del contexto de los psicoanalistas, porque parece que la gente estuviera buscando como digo, una verdad del investigador privado, ¿no? Es decir, no, yo le traigo Mm. y quisiesen traer a los personajes, ¿no? de la historia, entendiendo que las historias son eso, se pertenecen. Yo creo que ahí está también la frase de, claro, que también ha sido, yo pienso, mal entendida a veces, de Freud, ¿no? En la carta a Fries, cuando dice, en el sentido de no se trata tanto, no creo a mis neuróticas en tanto en cuanto a lo que pasó, ¿no? Sino en tanto en cuanto que él da ahí prioridad al plano de la realidad psíquica, es decir, del relato, del material con el que Mm. nosotros nos manejamos, que a fin de cuentas va a ser lo que ellos nos estén contando y con todas las variaciones que eso tiene. Por eso lo interesante de la novela familiar, del trabajo, porque Freud lo que viene a decir es, claro, desde esas fantasías, ¿no? Que va el niño construyendo, desde que, bueno, pues que quisiese otros padres, etcétera, cómo todo eso se puede ir armando en el entramado también de la sexualidad infantil, del Edipo, etcétera, cómo va habiendo una transformación, cómo de lo que se parte en un principio se llega, ¿no? al recorrido, a nuevos relatos que se pueden construir, cómo en nuestros análisis partimos de una parte de ciertas certezas de lo que dijo mamá, tal, y de repente empieza uno a cuestionarse las cosas y aparece, bueno, el relato que se construye dentro del análisis. O sea, es como la historia, ¿no? Es decir, cada uno cuenta la historia de alguna manera de un modo. A mí me parece que eso es lo fascinante, ¿no? Lo que creo que Freud marca en la lectura, porque claro, la lectura es lo que yo intentaba decir de la novela familiar del neurótico, más que quedarnos solo que pasa, ¿no? Que el niño diga, no, pues yo es que querría que mi padre pues fuese el jefe, que eso sí está ahí, por supuesto, como origen, pero luego se está produciendo todo un desarrollo interno, que ya lo hemos empezado a trabajar desde las teorías sexuales infantiles, desde tres ensayos del complejo de Edipo, cómo se va armando todo eso, que es porque en definitiva Freud lo descubre desde la clínica, lo descubre desde lo que sus pacientes le están a él contando. Es un material que aparece y él a partir de ese material, pues bueno, nos escribe estos.
es que él se invente esto, sino que él lo toma desde la clínica y la genialidad de darle este sentido con todo lo que ya, cuando esto se ha escrito en 1908, él ya llevaba trabajando, por supuesto, con anterioridad, y por eso, claro, en la novela familiar está también toda la cuestión, por supuesto, la cuestión edípica ahí que trabajaremos, pero estoy totalmente de acuerdo, claro, la realidad psíquica es sobre lo que trabajamos prioritariamente, claro, sí, sí, sí. Sí Carlos, me me- parece. Hola, sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, Genial. Bueno, lo primero, gracias Alfonso por la clase. Hola a todos y todas. Llevo como un rato sin venir, perdonad. Bueno, justo... Feliz año nuevo. eh, ¿eh? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Nada, es que estuve haciendo unas prácticas como auxiliar de clínica en una residencia. Y la verdad es que justo la sesión de hoy me apetecía un montón, porque el texto me ha parecido súper interesante, Alfonso, gracias. Y la clase, evidentemente, como un poco el desarrollo. Y bueno, y en realidad traigo como muchísimas preguntas de todas estas prácticas, de estas prácticas que he hecho. Y ahora no sabía cómo formularlo, pero sé que está por ahí, pero más bien quizá como una cosa más de admiración a todas las posibilidades que hay en la psique, pero quería traer como aquí el comentario del poder de este lazo, ¿no? Eh, Tanto que, claro, yo descubrí que hay gente que confunde a sus hijos con sus padres difuntos, ¿no? Gente en estadios avanzados de Alzheimer o incluso que se piensan todavía vivos, ¿no? Pues recuerdo que me decían, no, no, es que me están esperando mis padres abajo que ahora vienen de visita, ¿no? Y sí, tenía a lo mejor 93 años la persona. Eh, claro, es que es muy fuerte, ¿no? También coincidió con que vi al recién nacido de apenas 2 meses de unos amigos. Y bueno, es curioso. Solo quería traer como este comentario por si da lugar a algo. La verdad es que me parece tan fascinante, o sea, fascinante, a ver, un momento, pero me refiero a wow, ¿no? Como hasta qué punto construimos como toda esta narrativa y todo este relato, tanto que cuando ya nuestra cognición da la vuelta y cae en picado, se mantiene ahí, ¿no? muy interesante lo que traes, Carlos, sobre el tema de las demencias, del Alzheimer y los procesos ahí regresivos que hay. Y pienso Es que que es también algo que nos ofrece, claro, una información también, entiende, que se corresponde en muchos aspectos con estos materiales, ¿no? Digamos, que están ahí. A mí sí, sí, es totalmente verdad. Es decir, pueden aparecer ahí distintas constelaciones, digamos, hipotéticas, ¿no? Familiares que se pueden corresponder con esto de una manera que estamos hablando, porque realmente hay un proceso regresivo, ¿no? En el Alzheimer, la persona va perdiendo capacidades pero quedan restos, quedan ahí huellas, ¿no? Anémicas de alguna manera que, bueno, que sorprenden, ¿no? En personas como tú has estado trabajando pues directamente con estas personas y que se obtienen en muchas ocasiones una información muy rica, más allá del diagnóstico clínico de los neurólogos, ¿no? Con relación a ello, pero sí, sin duda. Sí, sí. Y que de alguna Sí, manera también lo que constituye al sujeto, no sé si decirlo así, pero es su condición de hijo o de hija, ¿no? Claro, Y es lo que claro. permanece también a lo largo de toda la vida. De hecho, no me acuerdo en qué seminario que es que Lacan dice esto de que los padres son hijos haciendo de padres, ¿no? Sí, es Lo que permanece desde la formación del sujeto es la condición de ser hijos. el hijo. Y es lo Bueno, que que es lo que en se la novela muestra, también a lo claro, largo de la vida en un montón de situaciones, ¿no? Lo claro. que se le llama también en otros discursos
el niño interior, la niña interior, la curiosidad, bueno, todos estos aspectos, ¿no? Más infantiles que también vienen muy bien para tener ganas de aprender, de descubrir, de experimentar, de probar, de salir de esa ficción de la adultez. Exacto. Eh, Es- el juego es algo digamos, existe a lo largo de toda la vida. Es decir, se juega desde que se es niño hasta que se es anciano, ¿no? Los ancianos juegan de otra forma, juegan a las cartas, juegan a la petanca, juegan al dominó, ¿no es cierto? Y los adultos, cuando se ponen a jugar al fútbol, por ejemplo, parecen niños. sí, es verdad. Sí, sí. Estaba pensando, ¿no? Hoy en día en todas las formas de poder tener un hijo que hay, ¿no? Digo, dos personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, como todas las posibilidades que hay de, bueno, de tener un hijo, y digo, y lo importante de quizás de poder tener la información después, ¿no? Para reconstruir la historia, ¿no? Mm, Digo, mucha gente es mamá, papá adoptivo y cuentan con esa información para dársela cuando sea necesario, ¿no? Para que pueda esa persona construir su novela familiar. ¿No? Bueno, hay mm, personas que eligen quizás no hacerlo, pero digo, hay otras muchas que eligen que como poder dar, poder sumar a esta historia, ¿no? Como para construir. claro. También pensaba eh, en como la necesidad en un primer momento, ¿no? De esta novela familiar, quizás construirla como más idealmente y a medida, ¿no? De estos padres y a medida que van pasando los años, hacerlo más real, hacerlos más reales, ¿no? Con un poquito más de agujeros. Eh, Claro. Bueno, y cuando me parece que en el propio texto bueno, y comentarios que hay al texto de Freud y en algunos otros momentos, Freud comentaba que, bueno, que estos relatos inicialmente pareciera que estuvieran en analizantes o pacientes más paranoicos. Luego introduce que no, que en los neuróticos aparece efectivamente estos desarrollos de la novela familiar, como dices. Dice, pero es verdad, claro, que, o sea, tampoco o sea, realidad psíquica está, pero hay un punto de partida, o sea, hay elementos que Freud lo dice en la novela, que son, que se tocan, ¿no? Que pertenecen a esa realidad, cuestiones que están en esos padres y que luego, a lo largo de todo ese, digamos, ese desarrollo que se va produciendo con los otros padres que pueden ser fantaseados, son como elementos que se juegan, yo pienso luego en los planos de las identificaciones inconscientes. Se va cogiendo de un lado, se va cogiendo de otro, se coge, en el caso mío, de mi tío, del otro. O sea, vas haciendo como un collage, yo llamo un collage, o sea, porque las identificaciones no son las identidades directamente, son procesos inconscientes que van armando como algo de la realidad psíquica, que luego perfectamente luego Lacan lo toma desde el lado abstracto de las funciones, etcétera. Pero claro, no, sí, la gente que no está familiarizada con el psicoanálisis lo toma como lo que tocas, como mi papá es fulano, el otro no sé qué, entonces yo me acuesto con mamá, mato a papá y ala, y aquí no, es mucho más complejo, porque Ah, se ¿no era produce así? dentro de... ¿No era así? ¿Eh? ¿No Es era así, así? pero, ¿verdad? Es así, pero como diría mi analista, digo yo, pero es que voy con el cuchillo, ¿no? Y le pego la cuchillada y luego me acuesto con la madre, ¿no? Claro, eso estaría muy psicótico, ¿no? Muy hacia la abierto. Entonces, todo eso lo vamos ahí, ¿no? Como generando todo ese... Y luego al final, yo creo que al final, ¿no? Porque es como los pacientes que vienen y quisiesen resolverlo, tienes a la madre de 90 años ya y se quiere embroncar con el padre de 90 o con la madre de 90 real, que no vamos a... Pobrecitos, ya son mayores, son ancianitos, ¿no?
Pero yo creo que al final lo que se trata es un poco eso, ¿no? O sea, si la cosa funciona cierta, eh, ¿cómo diríamos? Cierta reconciliación, ¿no? De alguna manera, cierto mantenimiento de ciertas caídas del ideal y con algo de lo que nos vayamos quedando, que en el fondo Freud lo comenta, es decir, porque luego, claro, lo que estamos diciendo de esos padres, ¿no? Que se han buscado, ¿no? Que eran de posición económica y con los que va construyendo la novela, resulta que son elementos que inicialmente también podrían estar o podrían aparecer también, y aparecen de hecho luego en los padres, digamos, reales o originales. O sea que es un interjuego con todo eso, ¿no? Está bien. Sí, sí. Pensar también en esto de que, bueno, justo lo pensaba en algo personal, ¿no? Nosotras somos tres, yo tengo dos hermanas y la otra vez, bueno, estando en Argentina, hablábamos de mis papás y como que cada una daba una historia diferente, ¿no? O sea, mi papá en este momento está enfermo, entonces hablábamos en relación a la enfermedad, a la posición de mi mamá y a todo, ¿no? Entonces, como que cada una eh, le, da, le daba como más relevancia a algunas cosas, entonces como que cada una había construido su historia, ¿no? Cada una, Exacto. siendo las tres hermanas, viviendo la misma situación, como que cada una tenía como sus matices, diríamos, no sé. Claro, claro. Claro, es como si hubiera multiplicado, ¿no? Si eres pues 3 multiplicado por 2 6. O sea, tuviera 3 papás, 3 mamás, es decir, porque para cada uno formará parte del relato de cada uno, exacto. ¿Sabes? Y mi Incluso, mamá nos decía siempre que ella era distinta mamá para cada uno. Ella nos dice siempre que ella es una mamá Sí. distinta para mí, para Daniela, o sea, para cada una de mis hermanas, que necesita ser una mamá distinta, ¿no? Qué me acuerdo diferencia que yo los siempre, quiero a todos por igual, ¿no? claro, más o menos. Me acuerdo siempre bueno, ahora que estábamos charlando de esto, ¿no? Me venía a la cabeza un recuerdo de un paciente que consultaba porque, bueno, no podía establecer relaciones, no se enamoraba, o bueno, las relaciones eran muy superficiales y demás. Entonces, bueno, cuando él empieza un poco a contar su historia, digamos, a relatar su novela familiar, lo que contaba en ese inicio del análisis era justamente el abandono del padre, ¿no? Cómo Mm, ese abandono y haber sufrido ese abandono del padre había quedado como un sedimento de un temor a próximos abandonos o sufrimientos que él trataba de evitar. Esto fue durante un tiempo su versión y su trabajo de llegar a ese punto de que evitaba comprometerse efectivamente con alguien por el temor al abandono y el dolor. Pero avanzado el análisis, mucho tiempo después, como uno vuelve sobre esas cosas una y otra vez, porque forma parte de su novela y de su historia, lo que empieza a aparecer es otra versión, que no es que el padre lo había abandonado, sino que trabajaba en el interior del país y entonces se iba durante la semana o durante un mes, trabajaba en el campo, estaba un tiempo en el campo, pero el padre seguía de alguna manera estando, pero él le había quedado inscripto como que eso era un abandono y lo había claro. vivido así, siempre como un abandono, hasta que a partir de esto de que se repite en el análisis y repetimos, pero que en cada repetición aparece un elemento nuevo, hasta que él mismo se da cuenta que, bueno, que en realidad no había sido un abandono. ¿No? Por Claro. eso decía hoy del tema de la escritura y la reescritura que uno puede hacer en un trabajo de un análisis de una historia que se ha armado y que se ha sostenido y sobre la cual incluso ha formado síntomas, Exacto. en donde eso se empieza como a desarmar ese argumento, que bien podríamos decir un argumento fantasmático, echando la referencia a la fantasía, cómo ese argumento empieza a conmoverse y por consiguiente eso empieza a impactar en la formación sintomática y algo a nivel del sujeto se empieza a mover.
No es lo mismo Claro, pensar que tu padre te abandonó a arribar a una nueva versión que es que no, que en realidad se iba a trabajar para sostener a la exacto, familia, ¿no? exacto. Muy buen ejemplo, Claudia, justo ahí das en el clavo, porque además se ha montado un síntoma. Es lo que estamos hablando de realidad psíquica, claro. El primer, Mm, lo primero que te cuentan y lo primero que escuchas, pues siempre hay que ponerlo todo en interrogación, porque claro, el padre en este caso, cómo cambia a Andónico a que se iba a trabajar. Y luego, claro, también estaba pensando en la introducción a veces en los relatos, ¿no? De lo que puede decir una de las figuras parentales, por ejemplo, lo que puede decir la madre, lo que puede decir una madre en relación a una respuesta del otro, ¿no? En la relación parental, que a veces también eso es necesario que en la labor analítica pueda ser en un momento dado desmontado, ¿no? Porque pareciera que se parte de verdades absolutas y mm. luego aparece como en el caso que tú dices, realmente, bueno, pues me reconcilio con mi padre, en el fondo estaba yéndose a trabajar, pasaba mucho tiempo fuera, etcétera. Es muy, muy típico esto que Mm, gente que tiene que estar viajando a lo mejor en periodos largos y antes sobre todo, claro. también cuando, bueno, ahora hay más posibilidad de comunicación a veces por estos medios, pero que no habían más allá de las cartas, ¿no? Que podían llegar en un momento dado y que decir las comunicaciones telefónicas cuando eran muy lejanas, ¿no? Es un ejemplo, Pero claro, justo. habría que ver también qué le transmitía a la madre, ¿no? Claro, ahí Claro, vamos, acto, Alejandro. Claro, porque esa es otra, claro, que claro. había ahí, porque el poder de la palabra ahí de la madre puede ser de una fuerza ahí tremenda, donde se anudara el Sí. síntoma, claro. ¿Qué decía o qué dejaba de decir también, ¿no? También, sí, sí. Claro, Mm. Sí, claro, me claro. acordaba de un caso, bueno, no era un caso que llevaran análisis, era una persona que conocía que medio en broma, medio jugando, decía bueno, contaba que su madre le había contado de pequeño que había quedado embarazada. Ella le gustaba muchísimo un cantante, ahora no me acuerdo, un cantante de boleros, y que había quedado embarazada una noche que había ido a un concierto de este cantante. Claro, la madre omitía que había ido con el padre de él. Y él, jugando, fantaseando, decía que era hijo de este cantante, ¿no? Pero Anda. era parte de eso, parte también del relato de la madre, ¿no? Qué Claro, bueno eso para trabajar el malentendido, ¿no? entendido. Sí, también esa necesidad, digamos, esa forma de darle brillo no solamente al ideal del padre y de la madre, sino también de haber sido engendrados con deseo, ¿no? Sí, De que si no hay un deseo ahí algo que se pueda leer como deseo, entonces se puede recrear, ¿no? Bueno, pero también el tema de, por ejemplo, que sé yo, estos famosos hijos o esta sensación de ser un hijo no deseado se da generalmente cuando tienen, qué sé yo, tres hijos, ¿no? Y hay dos que se llevan 1 o 2 años entre uno y otro y el otro nace 10 años después, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces dicen, bueno, yo fui un descuido o yo fui un hijo no deseado. Y bueno, yo ahí señalo que un hijo no deseado conscientemente. Pero claro, inconscientemente, evidentemente, sí fue deseado, ¿no? Porque incluso te diría que si yo, hasta en mi época ya existían métodos anticonceptivos cuando yo nací, ¿no? O sea claro, que imagínense actualmente, ¿no? claro. Eh, a mí me parece que es muy, muy importante que han destacado tanto Alfonso con la presentación y Claudia, es estos dos conceptos. El primero de construcción, que me parece un concepto bastante interesante, sobre todo desde la lectura que podamos hacer de Freud, y el otro es el de realidad psíquica, ¿no? Es decir, ¿por qué se construye esa novela? Tal vez porque es una forma, tal vez, de sobrevivir a un amor que puede ser realmente tóxico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Alejandro. Efectivamente, o sea, son esas construcciones que permiten al psiquismo sobrevivir, ¿no? A distintas
cuestiones incluso traumáticas, ¿no? Que están ahí y es lo fascinante, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Además, producido en el momento este de que enlaza además con las otras clases que hemos estado dando sobre la temática de la propia tres ensayos, sexualidad infantil, etcétera, cómo se arma todo ese proceder y eso da lugar a poder sobrevivir y avanzar, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que de las 4 páginas ahí que Freud escribe me parece muy, 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 muy relevante. Yo lo que me refería también básicamente es a la cuestión edípica, ¿no? Es decir, cómo Claro, poder, no, no, por supuesto. digamos, salir de un amor que, Claro. que digamos, está condenado, digamos, al fracaso y entonces de alguna forma habrá que construir una historia para poder salir, ¿no? Que ya después cuando veamos el Claro. complejo de Edipo lo vamos a trabajar más profundamente, Sí, ¿no? sí, porque la novela familiar, claro, como era Freud hace el trabajo para el otro escrito de Ram, pero efectivamente en la novela familiar está toda la trama, ¿no? Edípica ahí, ¿no? Incluida. Lo que tú dices, es una manera bueno, de encontrar está el enfado, está la rabia, ¿no? Con el padre, en fin, está todo ahí mezclado y es una forma de permitir, bueno, pues Sí, asumir la castración, salir, ¿no? de la, pero de la situación quiero señalar que cuando decimos del enfado con el padre y todo esto, quiero señalar de el muerte. concepto de ambivalencia con respecto al padre. La ambivalencia amor-odio, claro, con él, Es claro. decir, Que se ve porque en también en la realidad novela es familiar, un claro. padre, claro, que amenaza con la castración, que lo separa de la madre, pero que en última instancia, digamos, también es un dador de amor, de protección y de... Claro, que esa es la parte, efectivamente, la parte yo creo que al final Freud tramita en esta novela familiar. A fin de cuentas, en el ejemplito, ¿no? También de la serie, ¿no? Pues este adoptivo, el Roberto este que aparecía, ¿no? En la serie, pues bueno, al final se va transformando, es un personaje que toma otro relieve y que, bueno, a fin de cuentas, pues como decía el chico este en la serie, dice, bueno, pues al final mi padre me quería también, me han cuidado, o sea, al final llega a haber esa reconciliación, no en esa ambivalencia del amor-odio, ¿no? Que es lo que la propia novela digamos, es como un desarrollo del Edipo, la propia novela familiar ahí, ¿no? Sí, Ya. sí. Lo que pasa es que en esa serie que, aparte, agregale otra más, hay una versión francesa también, que dicen que está muy Hay bien, ¿no? otra, hay una francesa también, ajá, Hay una francesa que está muy bien. El original es israelí, después se sí, hizo la primera y segunda temporada en HBO, que HBO, yo, de acuerdo a mi humilde crítica, me parece una serie muy bien lograda desde el punto de vista de la realización de una serie de sí, televisión, porque en 30 minutos crea un clima realmente es un muy clima, exacto, interesante, con dos actores y con juego de cámara todo, y con música nada más, y con un relato. un Y relato. en la versión norteamericana, el terapeuta es un desastre, por donde lo veas. Sí, 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 Es lo más antipsicoanalítico que se te puede ocurrir y sí. no entiendo, Pobre. digamos. Y tiene una crisis interna, digamos, que habría que decir, a ver, querido, ¿por qué te estás dedicando a esto? Hablando, Sí, hablando de no, series, hablando de series, hay una serie argentina, yo creo que es de los 90, que se llamaba Vulnerables Ah, sí, muy bueno. Sí, y es impecable. sí, Ahí era una terapia de grupo donde cada personaje del grupo era sí. eh, una maravilla para poder pensar un montón de cosas, desde la histeria, la adicción, el neurótico obsesivo. Había, digamos, un ejemplar de cada uno, ¿no? Y muy, muy buena esa. También se encuentra en YouTube las 2 temporadas completas. Yo creo que en la versión argentina de esta, por lo menos no el actor que toma el personaje, bueno, le da un tinte un poquito más. Pero es verdad que en la otra, me acuerdo de la que comentas, Alejandro, es verdad que el hombre al final entra el terapeuta en una crisis existencial ahí enorme. Quedo por A sí, ver, sí. también tenemos Las que tener primeras,
Porque creo que tenemos que tener en cuenta que en realidad eso es una obra de ficción y que tiene como Sí, objetivo captar telespectadores en realidad, Claro. digamos. Sí puede ser sí, que estén muy bien asesorados, ¿no? Y que realmente sea interesante. Pero el actor que creo que es el que hizo en la versión argentina, creo que es Diego Peretti, el narigón. sí, Sí, sí. bueno, ese es psiquiatra, ese hombre, aparte de ser, a ver, aparte de Ya ser trae. actor, sí, aparte de ser actor es psiquiatra. Sí. Yo creo que coge mejor el papel, con lo que he visto de la Argentina. Pues no sé si la has visto tú, Alejandro, No, coge no, no, mejor ahí. no. No, hay una película que es así muy simpática, es una comedia que se llama Tiempo de Valientes y que él hace de psicólogo, pero es una De comedia, Diego. sí, sí, es una comedia para reírse un poco, es el del mismo director de Relatos Salvajes. Ah, qué bueno, qué Anterior buena relato. es anterior a Relatos Salvajes, es el mismo director y es una comedia así divertida, pero tiene gags que están muy bien. Y él hace de psicólogo que tiene que acompañar a un policía que está deprimido. Es un psicólogo que tiene que hacer, digamos, actividades en favor de la comunidad porque atropelló a una persona y la mató y en el accidente, entonces en vez de ir preso, tiene que hacer una acción para la comunitaria, ¿no? Y tiene que Qué acompañar bueno. al policía. Entonces es simpática, es una comedia Sí, pacifista, pero divertida. sí. Así que si la encuentras, se llama Tiempo de Valientes. Muy bien, seguro. Muy bien. Si querés mencionar un poco lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Dentro de 15 días yo voy a dar la clase y vamos a ver, todavía no definí bien, muy bien qué historiales. En realidad yo había pensado en dos, ¿no? Lo que pasa es que porque la idea sería trabajar algún historial clínico de los famosos de Freud. Lo que pasa es que hay los más emblemáticos de los historiales llevarían mucho tiempo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso de histeria, que es el caso Dora, neurosis obsesiva, el hombre de las ratas. También hay otro caso que también es muy interesante, que es el hombre de los lobos. Eh, y también el caso Rever, pero bueno, creo que eso nos llevaría mucho tiempo. Entonces, tal vez habíamos pensado en algún momento dado en trabajar algún historial que esté vinculado con la primera etapa freudiana, que son los estudios sobre la histeria. Sí. No, la propuesta es meternos con las estructuras clínicas, entonces ahí, como le decía, histeria, neurosis obsesiva, fobia, eh, bueno, perversión no lo hemos pensado, pero sí psicosis, Mm. así que un poco seguir por ahí, meternos en las estructuras y en a partir de casos clínicos. Claro, Pues si no, nos vamos a aburrir mucho si hacemos todo teoría, teoría, teoría. Y hay que sacar el lado cotilla que tiene uno adentro de investigar. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué le claro. dijo? ¿Y qué hizo? ¿No? Sí, ¿no? Y aparte que para trabajar las estructuras clínicas, nada mejor que la clínica, así Claro, que clínica. nos vamos a ir para ese Buscando. lado. Sí, Exacto. estaría bien también, digamos, en algún momento dado presentar o trabajar algún caso clínico que no sean de los clásicos, digamos, pero en ese punto yo lo que les propondría es que no grabemos y que no publiquemos esto por una cuestión de cuidado con la historia que uno vaya a Sí, presentar, ¿no? Ujú. Así que sí, bueno, exacto. es una posibilidad. Insistimos que si hay dudas o planteamos volver sobre algún concepto, volver sobre algún texto y que les gustaría que sigamos trabajando, y esto lo repetimos también, lo vamos a repetir también en el chat, eh, lo retomaremos. Y el otro Claro, punto es, bueno, empezar a seguir con el tema del boca, bueno, cuando yo hace mis épocas era boca a boca, ahora parece que boca a boca es solamente sexo. No, boca a oreja, que también podría sí, ser sexo, ¿no? Eh, tratar de transmitirlo, digamos, esto y que se incorpore más gente, ¿no? claro.
Nos lo pueden retomar, pueden entrar en cualquier momento porque vamos repitiendo conceptos, o sea, vamos girando sobre ellos, o sea que no, sin duda, Ujú. creo que sí. Bueno, si no, Sí, Genial, Bueno, nos seguimos en vemos. 15 entonces. Sí, eso el es. 28 creo que es, ¿no? a Ujú. ver, 28, exacto, nos reencontramos. Buenas Ahí noches. está, Gracias. Adiós. en el chat Hasta ahí dejé pronto. el link. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Nos vemos. Chao, Adiós. Hasta chao. Bye. luego. Adiós, adiós.